como me presentó la licenciada Arlene, pues realmente parte de mi trayectoria ha sido como auditora, mi experiencia ha sido en la auditoría, mi formación original, yo soy contadora, pero toda mi formación inicial fue en un despacho de auditoría. Lo que ustedes han visto de la auditoría, pues realmente es un área que te hace ver todo, ¿no? te deja meterte a todo. Ese es uno de los privilegios de ser auditor o de llevar a cabo una auditoría. Las auditorías del 2000 al 2010 eran prácticamente fiscales. Es decir, que la ley te establecía que una empresa que tenía más aprox 30 millones de pesos de ingresos en el año, no de utilidad, de ingresos, ya te obligaba. Entonces, 30 millones de pesos de ingresos realmente hacía que el grupo de empresas obligadas a auditarse por el SAT fuera un número muy grande. Entonces, pues esa fue la época donde estuvo el auge de las auditorías, en este caso fiscales, ¿no? Es todo un proceso que independiente de que fuera una auditoría fiscal, lo hacías, ¿no? Y aparte, podríamos decir que para efectos de cumplimiento fiscal decías, bueno, ya llené el CIPRED, que así se llamaba, pues era un librito, ¿no? O sea, es un sistema que se llama así, pero al final pues lo imprimías y era un librito y dices, bueno, ya cumplí, ya lo envié, ¿no? Lo envié antes de la fecha, se vencía el 30 de junio y lo enviabas. Después, ¿tú qué hacías como auditor? Hacías una carta de observaciones, ¿no? Así se le llamaba comúnmente. Hay otro tipo de nombres dependiendo de los despachos, ¿no? Los 4 grandes, pues ya saben que usan nombres como más, pues obviamente como más guiados por lo que aplica en Estados Unidos, pero al final, pues como saben, pues ya son normas internacionales, entonces realmente todo está, pero el nombre pues, realmente lo da cada despacho, pero es una carta de recomendaciones lo que le das, ¿no? ¿Okay? O sea, ya quitando un poco lo que en México había de una obligación, es una auditoría interna que es validar que todos los controles de una empresa o de una organización estén funcionando, pero con personal pues que está dentro, ¿no? O validar todos los controles con algún asesor y a lo mejor ya no hay de por medio un cumplimiento fiscal, pero sí un trabajo que tú contratas, o sea, o tú contratas a una persona para que esté dentro o tú contratas a un despacho para que te dé el servicio, pero que te valide todos los puntos de controles internos. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene validados sus controles internos, que hay ciertos puntos, o sea, que todo está, existe un proceso, existe el control y así se está haciendo. Si tú validas que todo se está haciendo, pues minimizas todos los riesgos, ¿no? O sea, ahorita ya estamos hablando de revisiones que se hacen por control de riesgos, más que de cumplimientos fiscales, control de riesgos, ¿no? Como empresa generamos información, ¿no? Y generamos información para cumplimiento fiscal, pero también generamos información para los socios y los accionistas y los directivos. Entonces, con esa información se toman decisiones. La información que una empresa genera y que le presenta a los socios y a los accionistas, con esa información se toman decisiones. Entonces, esa información debe ser confiable y debe ser íntegra. Entonces, si tú al validar encuentras que esa información no es contable, entonces seguramente las decisiones que se están tomando se están desviando porque están confiando en una información que es incorrecta, ¿no? Entonces, ese también es uno de los objetivos cuando auditamos, darle validez a esos números, ¿no? A esa información financiera. Y ya como último punto, digo, de estos objetivos muy generales, es cumplir con leyes, con reglamentos, con normas, con políticas. O sea, si ven, ya ese cumplimiento va hasta el final. Sí es importante porque al final son regulaciones que tienes que cumplir, pero no es uno de los objetivos principales. ¿Por qué? Porque se entiende que si cumples todos los demás objetivos, pues ya ese debería de venir por default, ¿no? O sea, realmente es algo que ya das por sentado, ¿no? Entonces, esos son los objetivos básicos de cualquier auditoría, sea que la contrates o sea que se haga internamente, el proceso de la auditoría debe de ser el mismo, solo cambia pues las personas que lo hacen, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, porque yo hablo mucho. A ver, ¿sí, David? Buenos días, un gusto.
gusto tenerla aquí y aprenderlo. Me refiero a que entonces ahorita la auditoría no es como una obligación ante la ley, totalmente, es más de prevenir como empresa tus procesos. O sea, ya se cambió como usted bien lo decía, las normas, las obligaciones, o en qué momento la ley te lo obliga. Solamente cuando él lo requiera, cuando SAP requiere hacerte una auditoría. Mira, lo que pasa es que en lo que yo hablaba de auditorías fiscales es que la ley, el código fiscal de la federación te obligaba, ahorita hay un artículo, déjame recordar cuál es, que te dice la obligación. Antes era que tuvieras ingresos de casi aprox 30 millones de pesos. Era donde te obligaba que un contador público certificado validara la información y le llenaras en un sistema, el CIPRED y todo, ¿no? Hay otro tipo de auditorías que son las que hace el SAT. O sea, en estas primeras que yo expliqué es donde tú contratabas a alguien, a un contador público certificado, o sea, no era alguien de tu empresa, sino un contador público certificado, que son generalmente los despachos, lo contratabas para que fuera a tu empresa y te hiciera esa auditoría y toda esa validación y llenara ese dictamen, ¿ok? Y esa era una obligación que te la establecía el Código Fiscal de la Federación. Ahorita ha cambiado un poquito, en que, por ejemplo, si excedes más o menos de 1,000 millones de pesos de ingresos en el año, te obliga a llenar información, ya no un CIPRED, ya no una auditoría completa, pero te pide que llenes, hay uno que se llama ICIF, que es un informe de situación fiscal, que es muy parecido al CIPRED de aquel entonces, nada más que pues lo puedes hacer tú o te lo pueden preparar, ¿no? Pero ya no es un contador público certificado. Al que tú te refieres son las obligaciones, el SAT como tal, el SAT y cualquier autoridad fiscal, gobierno del estado, te pueden iniciar una auditoría. O sea, eso sigue pasando, pero eso es algo que el SAT en sus números, o sea, todos los contribuyentes, o sea, le puede llegar a un contribuyente que factura 1,000,000 de pesos, como le puede llegar a un contribuyente que factura 1,000 millones de pesos. O sea, él por algo, pues ustedes saben que ahorita todo está sistematizado. Él empieza a hacer cruces y dice, oye, ¿cómo me dices que tienes 20 millones de ingresos si acá al que le facturaste está diciendo que tiene 40 millones de deducciones? Entonces, ¿qué dice la autoridad? Oye, si él tiene 40 deducciones de esa persona, pues entonces el de acá me está declarando menos, porque solamente está declarando 20 millones. Entonces, ¿qué hago? Te puede mandar una invitación, que es donde, ok, no estoy iniciando un proceso de auditoría, pero es una invitación que te manda muy amablemente el SAT, te dice, oye, fíjate que aquí este número no me checa con este número, ¿no? Entonces te dice, te invito a que lo revises y a que se me fue la palabra, como que te normalices, ¿no? En tu cumplimiento. Puede ser que sea una invitación, pero puede ser que simplemente diga, no, ¿sabes qué? Te va a llegar una hojita y te va a decir, vamos a iniciar un procedimiento de auditoría, ¿no? Y ya, pues tienes que atenderlo, tienes que entregar la auditoría y te van a empezar a marcar diferencias y todo. Entonces, esos son tipos de auditoría que el SAT o gobierno del estado te pueden hacer, pero diferentes a las que cuando tú contratas a alguien, ¿no? Ellos es porque van por algo. Muchas gracias. Claro. ¿Cuál es el comportamiento de las empresas al momento de que les tienen que hacer la auditoría? ¿Una auditoría que tú contratas como empresa? Pues más bien como las que cuando el SAT las manda a hacer las auditorías. Ok. Mira, es difícil. Mira, la sé que la contrates o que te llegue el SAT. Si te llega el SAT, la verdad es que hay empresas, hay grandes corporativos como es en el que yo trabajo, donde tenemos un área especial que atiende eso. Porque cualquier error que cometas en la atención, pues implica un impuesto que te van a cobrar, ¿no? O sea, porque si tú no te sabes defender, entonces por lo que ellos vas a terminar pagando. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud que tomas como empresa? Tú no puedes dejarlo de atender, porque cuando tú no atiendes, te pueden mandar, o sea, ellos pueden decir, ok, no me recibió o no me atendieron o dijeron que no era ahí, y puedes terminar enlistado, es una de las causales para enlistarte en el artículo 69B,
que es el artículo donde digamos que es la lista negra de las empresas, y si tú caes ahí, esa empresa ya no puede facturar, ya no puede operar realmente, ¿no? Te cancelan sellos, que es con lo que facturas, y pues si no puedes facturar, pues ¿cómo operas, no? Entonces, eso es lo que pasa, sí tienes que dar la atención. ¿Qué reacción tienen? Pues obviamente los que son responsables de área contable y fiscal, pues lo primero que haces es asustarte, luego revisar a qué vienen, generalmente te ponen cuál es el concepto por el que vienen, y ya tú ves, ¿no? A lo mejor es algo muy sencillo, a lo mejor es algo complicado, ¿no? Entonces, pues la verdad, siempre asusta que sea una autoridad fiscal, porque pues nunca sabes a qué vienen. O sea, te pueden decir el concepto, pero el fondo del asunto realmente no lo sabes, ¿no? Entonces, lo importante es que lo atiendas, te dan tiempos, o sea, generalmente te dicen, los recibes y te dicen, ocupo toda esta información. No se tienen que llevar todo en el momento, al día siguiente entregas, con que entregues la balanza, y te dan una solicitud de información, y generalmente te dan de 6 a 10 días hábiles para que tú entregues toda esa información, ¿no? Entonces, realmente cuando te llega, el área deja de hacer lo que normalmente está haciendo para integrar los expedientes para la auditoría. Entonces, pues realmente la reacción que va a tener el personal operativo, o sea, el contable, el administrativo, pues no va a ser muy buena, pero el auditor no lo puedes hacer, porque también no puedes tener roces con los auditores porque se pueden poner más agresivos, ¿no? Contrario a una revisión que tú contratas, a un auditor que tú contratas, generalmente la alta dirección pues lo recibe muy bien, pero pues si me dices, seguramente el contador al que le van a pedir 1000 cédulas y 1000 amarres, pues no le va a gustar, ¿no? Ok. Entonces, ese sí es un tema que me llama la atención. Por eso a veces es mejor estar de este lado de auditor a del otro lado del auditado. Confirmo. Yo lo auditaba a mí. ¿Verdad que es mejor, Arlen? Definitivamente. Uno, a lo mejor, yo les voy a ser muy sincera, cuando yo llevé estas materias en la universidad de auditoría, yo decidí que jamás iba a ser auditora, ¿no? Pero el destino me puso que, saliendo de la universidad, el trabajo que tomé fue de auditora, y la verdad es que no hubiera cambiado nada de eso, porque te da poder. Arlen me dijo que no lo dijera, pero la verdad es que ser auditor te da mucho poder. No, le dije, no digas que lo disfrutas. Sí se disfruta ser el malo. Tenemos algunas manitos levantadas. Si quieren, contestamos, y después, porque creo que todavía le falta tiempo de presentación. Mi pregunta aquí sería, ¿usted ha tenido alguna situación muy complicada al momento de auditar, y cómo lo manejó en cuestión de aptitud, y también cómo también controló una situación muy, muy complicada al momento de usted estar auditando dentro de una empresa? Mira, híjole, he tenido muchas situaciones. Creo que lo más complicado, me ha tocado muchas veces a auditados, por eso les decía que generalmente al contador, que es el que le toca atender, pues no siempre tiene la mejor reacción. Me ha tocado pues que así, cuando hacía las auditorías fiscales, me ha tocado de que se vence hoy y el auditor simplemente, el contador simplemente se desaparece, ¿no? O sea, me tocó una vez que fui hasta sin dormir, porque ese día se vencía, fui hasta Tecate por una información, y de repente no encontraba a la contadora, ¿no? Y no la encontraba, y ya la busqué por toda la empresa y no la encontraba, y llegó como a las 3 horas y me dijo, ay, es que fui a poner caldo de res, o sea, cosas así, ¿no? Y tú dices, oye, o sea, si no se manda hoy, no. Y eso es algo que ahorita me da risa, pero que en el momento era, o sea, ¿es en serio? ¿No? Hay gente y no he llegado a esa parte ahorita, pero cuando tú les presentas las recomendaciones o los resultados de la auditoría, sobre todo en la auditoría interna, me ha tocado áreas, porque cuando es una auditoría fiscal, pues es mucho con el contador, ¿no? Pero las auditorías internas realmente las haces a todas las áreas de una empresa, ¿no? Entonces las puedes hacer al área comercial, al área operativa y todo. Entonces me ha tocado situaciones donde cuando estás presentando, pues obviamente a nadie le gusta que le digan
pues sus verdades, ¿no? Que le digan sus áreas de oportunidad. Entonces sí me ha tocado gerentes o directores pues que se ponen muy agresivos y pues que tú tienes que pues guardar la compostura, ¿no? Realmente tienes que cuidar mucho y pues tienes que aplicar ahí la inteligencia emocional porque sobre todo a lo mejor con las mujeres que somos como más, no me hago menos, pero a lo mejor más emocionales, que también hay hombres emocionales, pues tienes que guardar la compostura, porque o puede ser que te dé tanto coraje que quieres llorar, o puede ser que le quieras contestar igual de gritarle, y realmente no lo puedes hacer porque tú estás ahí simplemente sentado presentando los resultados, o sea, y como les dije en un inicio, no estás auditando a las personas, estás auditando las funciones, ¿no? Entonces, al final, lo más complicado es que esas personas que son un poco difíciles entiendan que simplemente es por tema de mejora. O sea, realmente cuando tú auditas no estás buscando que se corra a alguien. O sea, habrá alguna revisión especial que eventualmente te toque donde es porque alguien hizo una denuncia y quieres validarlo y pues eventualmente la persona se tendría que ir. Pero una auditoría normal que tú planeaste, no estás buscando que una persona salga de la organización, ¿no? Pero hay personas que lo toman así. Yo creo que ese es el punto como más sutil que tienes que hacer, porque tienes que buscarle y tienes que entender que al final pues somos personas y todos somos distintos, distintas personalidades, entonces habrá quien te lo entienda muy bien y habrá quien no, entonces tú tienes que buscar cómo venderle tu servicio o el beneficio de tu trabajo a esas personas, independiente de que no sea la alta dirección obviamente por algo te contrató, ¿no? Y ella va a ver en general todos los informes, pero al área que vas, para que esa área mejore, tienes que saber cómo llegarle, ¿no? Muchas gracias. De nada. Y ya de ahí continúa. Muchísimas gracias primeramente por su tiempo, por platicarnos sobre toda su experiencia. Y hablando ahorita de la parte que dijo de que es muy suave estar trabajando del lado de ser auditor, ¿no? Entonces me entró la duda que, ¿qué formación debe tener un auditor? ¿Qué formación académica? Mira, la formación como por default es contador público, pero cuando ya hablamos de una auditoría interna, ya el perfil es muy distinto. O sea, un auditor que va a contratar el SAT para que vaya a la auditoría seguramente va a ser un contador público. Esperemos, si no hay contrataciones raras, nunca se sabe, pero bueno, se entiende que debe ser un contador público por los temas fiscales. Pero en el caso de la auditoría interna, el perfil natural es un contador público, porque al final las normas y todo siempre han venido de este lado de la contaduría. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que yo he trabajado en equipos, en esta empresa, por ejemplo, es una de ellas, también cuando trabajé en Coca-Cola, donde hay auditores especializados. Por ejemplo, cuando tú tienes en una empresa un equipo de auditoría interna, como yo les decía que en la auditoría interna se ven todas las áreas. Entonces, por ejemplo, hay un área muy importante de la que dependen muchas corporaciones que se llama tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque los sistemas no deben o no deben de ser alterados, ¿están de acuerdo? Porque parte de la confiabilidad de la información y de los procesos se da en el sistema. Si un sistema es vulnerable, entonces no puedes confiar en la información. Entonces, dado eso, tienes que tener especialistas en temas de tecnologías de la información. Entonces, estos grandes corporativos suelen tener un auditor informático o auditor de sistemas, como le quieran llamar. Entonces, realmente, pues ahí su perfil no es un contador, claramente, es alguien que tiene o ingeniería en sistemas o licenciado en informática o así, ¿no? También hay empresas que por su naturaleza, si se dedican a la construcción o tienen mucho el crecimiento, pues a lo mejor yo, Lourdes, contadora, pues si me dicen que revise se me olvidó el nombre, me voy a acordar, esperen. Los cobros que hacen las constructoras, los presupuestos, las aditivas, se llaman aditivas, donde es tema de obras, ¿no? O sea, donde te dicen, oye,
yo te había cotizado esto en el proyecto, pero pues fíjate que gasté en esto y esto. Entonces, si llegan y me lo dan a mí, Lourdes contadora, pues voy a revisar ciertas cosas, ¿no? Voy a revisar el costo y así. Pero si se requería, si no se requería, ir a ver la construcción para ver si realmente ya lo terminaron, para ver si esos materiales sí los utilizaron en la obra, pues Lourdes no es la persona correcta porque Lourdes no tiene esa formación. Entonces, ¿qué haces? Pues contratas a un arquitecto o a un ingeniero civil y entonces él va a ser un auditor, generalmente le llamas auditor de obras, y entonces esa persona se va a encargar exclusivamente de validar temas con esa área. Obviamente, una maquiladora no ocupa un auditor de obras, ¿no? Entonces, mucho va a depender del giro del negocio, qué tipo de auditor vas a contratar, ¿no? Y hay un perfil similar que te sirve mucho, pues siempre va a ser un LAE, un administrador de empresas también, porque su formación está muy ligada a la formación del contador. Entonces, las auditorías administrativas las puede llevar un contador público, un licenciado en administración, un licenciado en informática también, si su formación es en área administrativa, más que de sistemas. Y pues los nombres similares, ¿no? Yo la verdad, pues es que pues ya en mis años se llamaban así las carreras, ahora ya no se llama empresa, se llama negocio y así, ¿no? Entonces ustedes pues ya ubíquenlos en los nuevos nombres de las carreras, ¿no? Buenos días. Bueno, Hace rato comentaba que cuando en el momento de que auditas, pues no se busca que corras a una persona de la organización. En este caso la pregunta sería, ¿se ha llegado a dar el caso de que sí te hubiese tenido que hacerlo o lo hubiera hecho, pues hecho? Sí, hola, Alejandra Rodríguez es el nombre de mi primer jefa auditora. Mira, Alejandra, sí me ha tocado varias veces, varias veces. Sobre todo en los temas operativos, cuando hay empresas como los mercados, o sea, como las tiendas departamentales, mercado, Soriana o así, las gasolineras o así, manejas mucho efectivo. Entonces, el manejo efectivo es lo que es más susceptible a robos y fraudes, ¿no? Es cuando una empresa maneja. Eso no va a pasar en una maquiladora porque no maneja el efectivo, pero va a pasar en este tipo de negocios que manejan el efectivo. A lo mejor en una maquiladora va a pasar un fraude grande de manejo de cuentas bancarias, pero no va a pasar, pues no tiene manejo efectivo, entonces ese robo, digamos, hormiga no lo tiene, ¿no? Entonces, en empresas grandes que tienen muchas sucursales y que manejan efectivo, es muy común que tengas que correr gente por ese motivo y que te mandan a ti como auditor, te mandan a ti a hacer simplemente un arqueo de caja y va a votar que la persona agarró dinero y que haz de cuenta que con el ingreso de hoy cubre lo de ayer y así se va moviendo, ¿no? Entonces, si tú vas y llegas, le revisas lo que tendría que traer hoy en la bolsa, no lo va a traer. ¿Por qué? Porque lo agarró y lo metió en lo de ayer, porque tenía que cuadrar el de ayer. Eso es algo muy típico que hacen las personas, ¿no? Entonces, en gran número es como a la gente operativa, que a lo mejor tú podrás decir, bueno, el importe no es tan alto, pero pues al final es la acción lo que se castiga, ¿no? Obviamente. Y aparte, pues, porque si le va sumando, pues es mucho, ¿no? Administrativamente también me ha tocado estar a cargo de investigaciones donde ya son temas como más, ya no son 1,000 pesos, ya es algo, por ejemplo, una denuncia formal que te hagan y que tú, pues obviamente, cuando alguien dentro de una empresa hace una denuncia, generalmente le piden al auditor que lo revise. Entonces, si yo hago una denuncia y digo, oigan, creo que tal persona se está pasando dinero de la cobranza de su cuenta personal, ¿no? Entonces, generalmente las empresas, pues, no le van a llamar al Ministerio Público en cuanto alguien interno hace una denuncia. ¿Qué va a hacer? Le va a decir a su auditor, oye, revísame este tema, ¿no? Y la verdad, ahí hay que ser muy cuidadosos porque una auditoría planeada, tú le avisas al área que le vas a revisar.
O sea, tú le dices, oye, mañana voy a empezar, bueno, no le dices de un día para otro, ¿no? Le dices, oye, el lunes voy a iniciar una auditoría y voy a ocupar reunirme contigo y aquí estoy aprovechando para lo que me faltaba del tema, ¿no? Voy a reunirme contigo para aplicarte un cuestionario y sobre eso ver qué voy a revisar y te voy a ir pidiendo y la auditoría va a durar una semana y todo. Eso es algo normal planeado, pero cuando no está planeado y te lo piden así, simplemente tú no le puedes decir a la persona, oye, fíjate que te voy a revisar porque me dijeron que, pues eso no se lo puedes decir, entonces tienes que buscar bueno, voy a ir con el jefe y le voy a decir, oye, necesito acceso a estas cuentas, necesito que me entregues estas conciliaciones y ya tú te pones a revisarlo, entonces ya va muy dirigido. Y después de eso determinas si realmente, como auditor tienes que tener mucho cuidado, porque el resultado tú lo vas a plasmar en un informe y no vas a poner córranlo, ¿ok? Pero vas a poner de acuerdo a mi revisión, si se está presentando una situación, se detectó que esta persona sí se detectaron transferencias de la cuenta de la empresa a esta cuenta que está a nombre de esta persona. Esta persona es empleado o esta persona por los apellidos son los mismos que del empleado, o sea, tu conclusión tiene que ser muy fina, porque al final tenemos que estar conscientes de las consecuencias que va a tener, ¿no? Que pues puede ser un despido o hasta una demanda legal, ¿no? Porque pues también las empresas pueden definir y terminar pues yendo a una denuncia penal y ahí tu trabajo como auditor es lo que se va a validar también. O sea, hay denuncias penales donde el trabajo del auditor, su análisis, es parte de la información de lo que se integra en la carpeta del Ministerio Público. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Muchas gracias, chicos, a todos por mostrar su interés con sus preguntas. Y gracias especialmente a ti, Lourdes, por acompañarnos el día de hoy. Nosotros hemos visto lo básico de la auditoría, pero sí me interesaba que los muchachos vieran cómo se vivía en la dinámica. Personalmente a mí me pasó con investigación de mercados, la teoría la odié, y al final hice mucho de eso en mi trayecto, ¿no? En mi área laboral. Y me gusta. Entonces creo que no debemos nunca descartar. Creo que estas materias son partes de algo muy complejo, muy grande, que es pues a lo que nos vamos a enfrentar en algún momento. Y me da mucho gusto que hayan podido escucharte a ti, que estás pues participando con empresas realmente importantes y que para mí también tuvieron un impacto en mi plataforma laboral. Quiero, ahora sí que si me lo permiten, te voy a hacer llegar esto ya va a ser en persona. No sé si puedo ver pantalla. Sí. Sí, la Universidad Jamán de Jalisco, Campus Tijuana, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Lourdes Serrano Trujillo por su ponencia sobre diagnóstico y evaluación empresarial al Grupo Cabo de Administración, Tijuana, Baja California, 24 de febrero del 2021. Te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio por hacernos campito en tu día. No, muchas gracias, Arlen, y muchas gracias a todos porque fueron muy participativos. Me hicieron acordarme de mis viejos tiempos. Pero muy bien, la verdad es que como dices, nunca hay que descartar una carrera, la verdad es que tienen que buscar lo que les apasiona, a lo mejor pues no va a ser auditoría ni investigación de mercados, pero sí, o sea, es encontrar lo que te apasiona, entonces no se cierran a algo simplemente porque suene medio feo o medio no interesante, ustedes que están jóvenes, prueben dentro de su área, prueben de lo que se pueden dedicar para que vean qué es lo que más les apasiona, ¿no? Con esto nos despedimos, chicos. Muchas gracias a ustedes también. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buen día. Bye. Hasta luego. Buen día. Adiós.